alumnos. Aquí les voy a dejar la grabación de algunos ejercicios que vamos a hacer de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad para que ustedes los puedan revisar para la prueba del viernes 10 a las 17:55 horas. Así que ahí para que se puedan conectar ese día para el desarrollo de la evaluación. A las 17:55 yo me voy a conectar. Si existen alumnos, ¿cierto?, que la quieran rendir, ese día se conectan y la prueba la rinden, ¿ya? Así que para que así ustedes se puedan conectar ese día para entregarles las instrucciones de la prueba. Les voy a compartir pantalla para que así vayamos viendo también la pizarra. Voy a cerciorarme que esté grabando. Sí, inicio la grabación. Está compartida la pantalla. Entonces, por tanto, vamos a hacer el ejercicio 2. Dice: la probabilidad de que una persona se desmaye en un concierto es 0,05 y nos preguntan cuál es la probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas se desmayen 4. Entonces ahí, ¿cierto?, debemos aplicar la distribución binomial. Vamos a instalar la pizarra. Instalar la pizarra. Vamos a abrir el OpenWord. Ahí está. Entonces, por tanto, ahí vamos a hacer el ejercicio 2 de las variables, ¿cierto?, aleatorias. Y vamos a indicar, ¿cierto?, definir la variable. Definamos la variable X como el número de personas que se desmayan en el concierto. El número de personas que se desmayan en el concierto. Entonces, por tanto, esa variable, ¿cierto?, discreta, aleatoria discreta, tiene una distribución binomial. Con n igual 20, ¿cierto? Y la probabilidad de éxito, si nosotros vemos acá, la probabilidad de éxito dice que la probabilidad de que una persona se desmaye en un concierto es 0,05. Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas, que sería el n, ¿cierto?, se desmayen 4. Entonces, por tanto, ahí nos están preguntando, ¿cierto?, por una probabilidad exacta. La probabilidad de éxito es 0,05. Por tanto, la probabilidad, ¿cierto?, la probabilidad de que X sea igual a 4 la podemos encontrar, ¿cierto?, a través de la fórmula o a través del R, ¿cierto? Si nosotros aplicamos la fórmula teórica, sería n es a x, sería 20 es a 4, por la probabilidad, ¿cierto?, de éxito, que sería 0,05 elevado a 4, elevado a x, por 1 menos 0,05, ¿cierto?, por 1 menos 0,05, y eso está elevado a
20 menos 4, ¿cierto? A 16, n menos x. Entonces, por tanto, si nosotros también la encontramos a través del programa R, a través de la calculadora, ¿cierto? A través del programa R, abrimos el R Commander. Cargar siempre el R Commander, cargar paquete. Ahí tengo que buscar el R Commander. RCMDR, lo cargamos. Ahí se cargó. Nos vamos a distribuciones, distribuciones discretas, distribución binomial, ¿ya? Y nos vamos a las probabilidades binomiales, porque es una probabilidad exacta que nos están preguntando. Ensayos binomiales es 20, ¿cierto? 20 ensayos binomiales, y ahí probabilidad de éxito es 0.05, probabilidad de éxito. Ahí le colocamos aceptar y nos entrega, ¿cierto?, la distribución binomial, que nosotros no podemos encontrar directamente en la tabla, porque en la tabla aparece hasta n10. Entonces acá nos dicen que n es 20, entonces aplicamos la fórmula, o también la podemos encontrar, ¿cierto?, directamente en el R, y que x sea igual a 4, ¿cierto? Acá encontramos exactamente esa probabilidad, que sería 0,0133. 0,0133. Nos vamos a anotarla, que es la misma que vamos a encontrar en la calculadora, ¿cierto? Con la fórmula 0,0133. Por tanto, ¿cierto? Anotamos la respuesta en otra hoja. Vamos a abrir estas páginas. Ahí sí. Entonces, por tanto, anotamos la respuesta. Por tanto, la probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas, se desmayen 4, es 0,0133. ¿Ya? Es 0,0133. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la respuesta. Luego vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿cierto? Nos dicen se sabe, ¿cierto?, que la probabilidad de que un individuo reaccione desfavorablemente tras el despido en su trabajo debido a la contingencia es de 0,15. Determina la probabilidad de que en un grupo de 10 personas despedidas debido a la contingencia exista a lo más 2 que reaccionen desfavorablemente. ¿Ya? Entonces ahí también se trata, ¿cierto?, de una variable discreta, ¿cierto?, que es el número de individuos, o, ¿cierto?, el número de individuos que reaccionan desfavorablemente tras el despido en su trabajo. El número de individuos que reaccionan
¿cierto?, desfavorablemente tras el despido en su trabajo. Definimos la variable X, ¿cierto? La número 3, el ejercicio 3. El número de individuos que reaccionan desfavorablemente tras el despido en su trabajo, debido a la contingencia. Entonces esta variable, ¿cierto? Vamos a irnos a otra página. Esta variable se distribuye binomial. Con n igual 10 y la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito dice que es de 0,15. La probabilidad de que un individuo reaccione desfavorablemente tras el despido en su trabajo es 0,15. Entonces, por tanto, debido a estas 10 personas, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más 2 reaccionen desfavorablemente de este grupo de 10 personas? Entonces, por tanto, la probabilidad de éxito en la binomial está acompañada con n, que sería 10 personas, y la probabilidad de éxito es 0,15. Entonces, de que exista a lo más, ¿cierto?, 2 personas, nos están preguntando por una probabilidad acumulada, la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Exista a lo más, ¿cierto?, 2. Entonces, por tanto, ello indica que es la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 y más la probabilidad de que X sea igual a 2. Eso nos están preguntando en la distribución binomial. Entonces nos vamos a la tabla, ¿cierto? La tabla de la binomial. Nos vamos a la tabla, en las tablas estadísticas, y nos vamos a la tabla 1, que es de la distribución binomial. Me está descargando. Vemos, ¿cierto?, la binomial para n igual 10. Acá buscamos, ¿cierto?, n igual 10. Y buscamos, ¿cierto?, con la probabilidad de 0,15. Voy a buscar el cable para cargar el equipo. Ahí sí. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, buscamos el n, ¿cierto?, que se concentra acá, el n igual 10. Tenemos las probabilidades de éxito en las columnas, en cada una de las columnas. Entonces acá buscamos la probabilidad de éxito, que sería de 0,15, ¿cierto? Y de n igual 10. Entonces ahí debemos encontrar, ¿cierto? Sería 0,1969 de que x sea igual a 0, más 0,3474 y más 0,2759. Entonces ahí sumamos, ¿cierto?, esas tres probabilidades. Sumamos esas tres probabilidades. 0,1969 más
0,3474 y más 0,2759. 0,2759, ¿cierto? Y nos da una probabilidad de 0,8202. 0,8202. Entonces, por tanto, ahí la anotamos en la pizarra. 0,1969 más 0,3474 más 0,2759. Y eso nos da una probabilidad de 0,8202. Entonces, por tanto, ¿cierto? La probabilidad de que a lo más, preguntan ahí, ¿cuál es la probabilidad de que en un grupo de 10 personas despedidas exista lo más 2 que reaccionen desfavorablemente? Entonces, la probabilidad de que exista lo más 2 personas que reaccionen desfavorablemente, de que a lo más 2 personas de un grupo de 10 reaccionen desfavorablemente, es de 0,8202. Entonces ahí siempre ustedes le tienen que colocar el desarrollo, ¿cierto? Encontrar la variable, qué distribución pertenece, qué tipo de variable es, se ve que es discreta, entonces por tanto se tiene que modelar bajo a la vez una función de distribución de probabilidades o bajo un modelo discreto, que en este caso, ¿cierto?, es de la binomial. Luego nos preguntan, el 4 nos dice, el número de casas construidas en una comuna constituye un proceso de Poisson con promedio de 8 casas construidas por semana. ¿Bien? Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que se construyan menos de 3 casas la próxima semana? Entonces, ahí, ¿cierto?, debemos encontrar la variable y ver que esa variable se modela bajo un modelo Poisson. Entonces nos dicen que el número de casas construidas, ¿cierto?, en una comuna. Entonces, ahí nos vamos a la pizarra, a anotar la variable, ¿cierto?, de interés, el ejercicio 4, la variable X, ¿cierto?, sería el número de casas construidas, el número de casas construidas en una comuna y nos dice que esa variable, ¿cierto?, se modela bajo una distribución Poisson, con lambda, ¿cierto?, el lambda que acompaña a la variable, ¿cierto?, se modela con un promedio, ¿cierto?, de 8 casas construidas por semana. Entonces el promedio, el lambda, ¿cierto?, que el promedio en sí de la Poisson es el mismo parámetro. Entonces, por tanto, encontrando el promedio, que se sabe que es 8, tenemos el parámetro que es 8. Entonces, por tanto, encontramos el parámetro, ¿cierto?, que sería 8. Entonces, por tanto, de acuerdo a ello, nos preguntan cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que la variable
¿Cuál es la probabilidad de que se construyan menos de 3 casas, ¿cierto?, la próxima semana? Entonces ahí nos vamos, ¿cierto?, a definir. Si es discreta, ¿cierto?, es menor a 3. O sea que no toma el 3. Entonces quedaría la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 y más la probabilidad de que x sea igual a 2. ¿Ya? O sea, no toma el valor. Si es menor, ¿cierto? No toma el valor, toma menos del valor. Si es continua, ¿cierto? Ahí da lo mismo colocar menor o menor igual, pero acá es discreta, ¿cierto? El número de casas es discreta, una variable aleatoria es discreta. Entonces, por tanto, el modelo Poisson es discreto, por tanto, este valor, ¿cierto?, no lo toma. Entonces, quedaría, lo encontramos, ¿cierto? Lo podemos buscar también en la tabla estadística, en la tabla Poisson, ¿cierto? Nos vamos hacia abajo, hacia la tabla 2, que es la distribución Poisson, y nos dice, ¿cierto?, que lambda es 8, lambda es 8. Buscamos los valores de lambda acá en la fila, ¿cierto? Y en la columna se encuentra que está el valor de x. X es igual a 0, es igual a 1, es igual a 2, ¿cierto? Entonces acá, cuando x es igual a 0, nos dice que es 0,003. Cuando x es igual a 1 es 0,027 y cuando x es igual a 2, 0,0107. Entonces ahí, ¿cierto?, lo buscamos con lambda igual a 8, que es el parámetro que acompaña a la Poisson, y lo calculamos. 0,003 más 0,027 y más 0,0107. 0,0107. Entonces ahí nos da una probabilidad de 0,0137. Nos vamos a anotar, ¿cierto?, los valores en la pizarra. Y tenemos, ¿cierto?, de que cuando x es igual a 0 es 0,003. Cuando x es igual a 1, ¿cierto?, viviendo bajo la Poisson con parámetro 8, 0,0027 más, ¿cierto?, cuando x es igual a 2, 0,0107. Entonces ahí, ¿cierto?, llegamos a que la probabilidad, nos vamos a la siguiente página, la probabilidad de que x sea, ¿cierto?, de que se construyan menos de 3 casas la próxima semana es de 0,0137. Entonces, por tanto, la probabilidad de que se construyan menos de 3 casas la próxima semana es de 0,0137. Entonces, por tanto, vamos ahora a continuar con el siguiente, y el siguiente trata, ¿cierto?, de la distribución normal. El número 5, ¿cierto?, nos dice el gerente de cierta planta constructora, nos dice, requiere que los postulantes que ingresen a su planta efectúen una prueba de selección y que en ella obtengan una calificación mínima de 500 puntos. Si las calificaciones de la prueba se distribuyen normalmente
con una media de 485 puntos y desviación estándar de 30 puntos, entonces nos preguntan qué porcentaje de postulantes aprobará la prueba. Entonces ahí lo primero que nosotros debemos identificar, ¿cierto?, es la variable, ¿ya? Entonces, por tanto, la variable de interés, ¿cierto?, es la calificación de la prueba. Esa variable, ¿cierto?, es una variable que es variable aleatoria continua, ¿ya? Entonces, vamos a la pizarra a hacer el ejercicio número 5. Entonces, X, ¿cierto? La variable aleatoria continua, que sería la calificación, ¿cierto? La calificación de la prueba. Esta variable, ¿cierto? X es una variable aleatoria continua que se distribuye normal, bajo una distribución normal con media de 485 puntos y desviación estándar de 30 puntos. Entonces, por tanto, ¿cierto? Nosotros nos piden acá qué porcentaje de postulantes aprobará la prueba. Si nos dicen que la calificación mínima para aprobar es de 500 puntos. Entonces, al decirnos que es mínima, indica que es mayor o mayor o igual que 500, ¿cierto? ¿Por qué lo mismo? Porque en la continua, en la variable aleatoria continua, que la dirección esté mayor o mayor o igual, da lo mismo porque toma igual el valor. ¿Ya? Entonces, por eso en las propiedades, en la propiedad 3 de las variables aleatorias continuas, ahí nosotros recalcamos que efectivamente la probabilidad, ¿cierto?, de la dirección, si está menor, si está mayor, se puede ser escrita de la misma forma, ¿ya? Entonces, eso indica que es la probabilidad, debemos estandarizar, porque no vamos a encontrar este valor tan grande, ¿cierto?, en la tabla. Entonces, para ello, la variable, ¿cierto?, le restamos el promedio, le dividimos la desviación estándar, mantenemos la dirección, ¿cierto? Si está mayor o igual 500, se le resta el promedio, que sería 485, y se le divide la desviación estándar, que sería de 30. Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros vamos a tener que es la probabilidad, esto que está acá es Z, ¿cierto? La probabilidad de la variable estandarizada, que sería Z mayor o igual que 0,50, ¿cierto? Positivo, 500 menos 485 dividido en 30. Entonces, por tanto, nos vamos a la tabla, ¿cierto? Acá es la dirección hacia la derecha y el valor positivo, por tanto, la podemos encontrar en la tabla donde está tablas estadísticas, en la tabla 3, que está en dirección hacia la derecha, ya que en la materia la encontramos hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces acá en esta tabla encontramos en la dirección hacia la derecha y buscamos el valor 0,50 acá en la tabla, 0,50, entonces nos vamos a Z, ¿cierto? El valor que toma acá, Z su alfa, sería, ¿cierto?, 0,5, Z mayor que 0,5 en este caso particular, ¿cierto?, acumulado, y aquí nos dice que es 0,3085. 0,3085. Entonces nos vamos a la pizarra y nos vamos a la página siguiente. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 500 es igual a 0,3085. Esa es la probabilidad. Nos preguntan en porcentaje. Entonces, por tanto, ¿cierto?
el 30,85%, el 30,85% de los postulantes aprobará la prueba. Ahí nosotros, ¿cierto?, damos la respuesta. También nos preguntan entonces en el número, en la letra B, ¿cierto?, pedimos que ese... Permiso, chiquillos, voy a responder una llamada urgente. Vamos a dejar... Ya, chicos. Ahora volví. Entonces, la letra B nos preguntan, en la letra B, nos preguntan por los valores, ¿cierto? Los ejercicios. Nos dice si aquellos postulantes que obtienen un puntaje comprendido entre 471 y 499 puntos pueden optar a una segunda oportunidad y un total de 1.200 postulantes rindió la primera prueba. ¿Cuántos de los 1.200 postulantes tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez? Entonces acá, ¿cierto?, nos están preguntando entre dos valores, ¿ya? Entre dos valores. Entonces nos vamos a la pizarra a resolver, ¿cierto?, en la letra B. Entonces la letra B, ¿cierto?, nos preguntan la probabilidad de que se encuentre entre 471, ¿cierto?, la variable, y entre 499. Eso es lo que nos están, ¿cierto?, preguntando. Entonces, por tanto, eso indica la probabilidad de que X sea menor o igual que 499 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 471. Entonces, ¿cierto?, ello indica que la probabilidad al estandarizar, ¿cierto?, X menos la media, esto sería Z, menor o igual que 499, se le resta la media, que sería 485, y se le divide en la desviación estándar, que sería 30, menos la probabilidad de Z, en este caso, ¿cierto?, cuando a la variable se le resta el promedio, se le divide la desviación estándar. Entonces, por tanto, sería el valor 471 menos 485
sobre 30. Entonces, ahí nosotros, ¿cierto?, podemos encontrar la probabilidad, el acumulado, ¿cierto?, Z menor o igual que 4,99 menos 4,85 sobre 30 nos da un valor de 0,47 positivo, 0,47 positivo menos, ¿cierto?, la probabilidad de Z menor o igual que el valor que nosotros estamos, ¿cierto?, estudiando, y nos da el valor menos la media dividido en la desviación estándar, nos da el valor 0,47 pero negativo, el valor de Z acumulado. Entonces, por tanto, vamos a buscar en la tabla el valor de Z menor o igual, ¿cierto?, a 47, lo podemos encontrar en la tabla que está hacia la izquierda, con la dirección hacia la izquierda, que es la tabla que encontramos nosotros en la materia. Entonces ahí, ¿cierto?, nos vamos a la que está en la materia, y ahí nos vamos a 0,47, 0,4, ¿cierto? Nos vamos hacia la derecha, hacia donde está el 7, que sería la probabilidad de 0,6808. Esa es Z, ¿cierto?, menor o igual que Z, en este caso Z minúsculo es 0,47. Entonces, por tanto, la probabilidad es 0,6808. 0,6808. La encontramos, ¿cierto?, directamente a través de la tabla que está hacia la izquierda. 0,6808. Le restamos este valor negativo, no lo encontramos, ¿cierto?, en las tablas, tanto para la derecha como para la izquierda. Por tanto, debemos cambiar el signo. Al cambiar el signo nos va a cambiar la dirección, ¿cierto?, de la cola, hacia donde está el Z. Z está menor o igual, por tanto acá quedaría la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 0,47 positivo. Entonces, por tanto, este valor lo encontramos en la tabla que está en dirección hacia la derecha. Nos vamos a la tabla, ¿cierto?, en tablas estadísticas, que es la tabla que tiene la cola hacia la derecha, en dirección superior. Y nos vamos a encontrar ahora, ¿cierto?, la probabilidad de que Z sea mayor a 0,47, ¿cierto?, Z sub alfa, que sería el valor de 0,47. Entonces, por tanto, acá nos dice 0,4 y nos vamos hacia la derecha, 0,47, acá llegamos, que sería 0,3192. 0,3192. Nos vamos a la pizarra a completarlo, ¿cierto? Vamos a abrir otra hoja, ahí. Entonces indica que es 0,6808 menos, ¿cierto?, 0,3192. Y eso nos indica que es una probabilidad, al restarla nos da 0,3616. Entonces, por tanto, esa probabilidad debemos multiplicarla por 1200, porque nos están preguntando cuántos postulantes tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez. Entonces 0,3616 la multiplicamos por 1200, y eso nos da un valor de 433,92, ¿ya? Y como son personas, ¿cierto?, son postulantes, se aproxima al entero siguiente, que sería 434, ¿cierto? No se responde en 433,92 porque una persona no podemos particionarla. Entonces, por tanto, quedaría 434 postulantes, 434 postulantes tendrán derecho
a rendir, tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez. La prueba por segunda vez. Ahí tenemos entonces, ¿cierto?, la letra B. Luego la letra C, ¿cierto? La letra C nos preguntan nos dicen, determine un puntaje K correspondiente al percentil 98 de la distribución. Interprete. Entonces, por tanto, acá nos están preguntando por el puntaje en bruto, ¿cierto? Que el puntaje es la calificación de la prueba. Nos están preguntando por la variable X acá. Y esa variable X debemos encontrarla a través de la variable Z, ¿cierto? La variable Z estandarizada. Entonces, por tanto, Z también vamos a encontrarla, el valor de Z, a través de este percentil. Y este percentil que nos están diciendo acá, ¿cierto?, es de 98. Entonces, por tanto, vamos a hacerlo por paso. Vamos a ir por paso. Y nos indican ahí, ¿cierto?, que X, Z, esta es la letra C, ¿cierto? Nos indican que Z es igual a la variable que lo que nosotros andamos buscando, el puntaje, ¿cierto? ¿Cuál es el puntaje? K correspondiente al percentil 98 de la distribución. Entonces la variable se le resta el promedio y se le divide la desviación estándar, ¿ya? Entonces, por tanto, acá nosotros multiplicamos cruzado para encontrar, ¿cierto?, para desarrollar esta ecuación de primer grado, que sería X menos la media es igual a Z, ¿cierto? En este caso, Z vive bajo el percentil 98. Debemos encontrar el Z que vive bajo el percentil 98, la multiplicamos por la desviación estándar, que es sigma. Entonces acá seguimos despejando, ¿cierto? X, Z, ¿cierto? El valor de Z de 0,98, que lo debemos encontrar, la multiplicamos por sigma, ¿cierto? Y la media que está restando pasa para el otro lado, ¿cierto? Sumando más la media. Entonces acá, ¿cierto?, vamos a encontrar ahora el valor de Z, el valor de Z bajo ahora el percentil 98. Entonces debemos buscarlo, ¿cierto? En la tabla que está hacia la izquierda, nosotros encontramos los percentiles mayores a, ¿cierto?, a 50. Los percentiles mayores a 50. Entonces, por tanto, en el lado derecho nosotros encontramos los percentiles, ¿cierto?, menores a 50. Entonces, por tanto, debemos buscarlo en la tabla que está hacia la izquierda, que son percentiles mayores. Nos vamos a la tabla que está hacia la izquierda, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta que son percentiles, ¿cierto? En la tabla debemos buscar los valores dentro de la tabla, que sería el percentil 98. ¿Dónde encontramos, cierto, el percentil 98? Encontramos acá, donde dice 0,9798 y donde dice 0,9803, ¿ya? Entonces acá nosotros decimos, ¿cuál es el valor de Z? 2,05. 2,05 y también 2,06. Entonces interpolamos entre estos dos valores, ¿cierto? Entonces decimos 2,05 más 2,06 y lo dividimos por 2. Y lo dividimos por 2 y nos da un valor de Z de 2,055. Nos da un valor de Z, nos vamos a la pizarra, ¿cierto? De 2,055. Ese es el valor de Z para el percentil 98.
A ello le multiplicamos la desviación estándar, ¿cierto? Que es de 30 puntos, ¿cierto? Las calificaciones de la prueba se distribuyen normal con desviación estándar de 30 puntos y media de 485 puntos. Entonces, por tanto, ahí encontramos ahora el puntaje, ¿cierto?, correspondiente al percentil 98. Entonces lo calculamos, que sería 2.055, le multiplicamos, ¿cierto?, la desviación estándar y le sumamos la media, que sería entonces 485. Entonces, por tanto, nos da un valor de 546,65. 546,65 puntos. Entonces, por tanto, vamos a anotar la respuesta, ¿cierto?, en la hoja siguiente. Entonces, la respuesta, ¿cierto?, por tanto, ¿cierto?, el puntaje 546, el puntaje es 546,65 puntos, correspondiente al percentil, 98 de la distribución. Correspondiente al percentil 98 de la distribución. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto?, ustedes van a desarrollar y van a ir haciendo, ¿cierto?, los ejercicios que vienen a continuación, los desarrollan en forma autónoma. Entonces, por tanto, quedamos hasta acá, chicos, y el viernes, ¿cierto?, nos veríamos entonces para la toma de la evaluación. Entonces, espero que se conecten para entregarles las indicaciones, ¿cierto? Si ya hay al menos un alumno conectado, entonces la evaluación se toma para poder, ¿cierto?, continuar con el semestre. Que estén muy bien, chicos. Chao.